en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Hemos orado y creemos que el Señor traerá una palabra que edifique nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Luis Carlos, por ahí entró una joven ahorita, no sé si está allá afuera, entonces salió. Invítela a pasar si está por ahí. Creemos en un Dios que no hace acepción de personas, ¿verdad? Que nos recibió a nosotros y puede recibir a cualquiera. Si no está, hermano, pues no voy a hacer. Gloria a Dios. Es Jeremías 1. Jeremías capítulo 1. Me digan con un momento cuando lo tengan. Dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Desde el principio mismo de los tiempos, hermanos, la Biblia nos enseña el poder de la palabra de Dios. Todas las cosas fueron creadas a la voz del Señor cuando habló y dijo: sea la luz, y empezó una obra creadora en todo el universo. La palabra del Señor nos dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sea visible o invisible, todo fue creado por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo, según nos lo enseña la palabra de Dios. Creemos en un Dios que habla y las cosas suceden. Creemos en un Dios que da la palabra, como en aquel caso de aquel hombre centurión romano que tenía un siervo enfermo, que Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y aquel hombre le manda decir al Señor: no es necesario que vengas a mi casa, no es necesario, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo, pero di tu palabra y mi siervo sanará. La palabra de Dios, hermanos, ha sido y será siempre un refugio para el alma cansada. La palabra de Dios ha sido y será siempre una fuente de fortaleza para el creyente, para aquel que viene a los pies del Señor angustiado, atribulado, cansado, sufriente, enfermo. La palabra de Dios siempre será medicina a nuestro cuerpo y un bálsamo para nuestro espíritu. Después de que el hombre violó su pacto en el Edén, Dios hizo un pacto con el hombre. Y Dios estableció al hombre en el Edén, y el pacto consistía en que el hombre iba a trabajar en el Edén, iba a guardar el Edén, iba a labrar el Edén, se iba a multiplicar en el Edén, iba a comer de todo lo que había en el Edén, menos de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese pacto fue violado, y Dios establece nuevos pactos a través de todo el Antiguo Testamento. Dios va estableciendo pactos con el hombre a través de Abraham, a través de Moisés, a través de David. Y ahora, en tiempos más recientes, a través del Señor Jesucristo, el Señor establece un nuevo pacto. Un pacto que viene, hermanos, a suplir todos los anteriores y que viene a dar cumplimiento a todos los anteriores. Un pacto en el cual la palabra del Señor nos enseña que nuestra parte es creer
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra del Señor es clara cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra del Señor es clara cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, o a través de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, continúa diciendo en el versículo 18, ahí en Juan capítulo 3, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el pacto que Dios establece es a través de su palabra, es a través de creerle a su palabra, es de creer en Él. La palabra del Señor nos dice ahí en Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En días atrás, hermanos, el Señor habló en nuestras vidas a través de ese pasaje, diciéndonos que ahora nosotros somos los que hemos sido enviados. Ahora nosotros hemos sido enviados a predicar la buena nueva de salvación. El evangelio de la redención a través de Cristo Jesús. Un evangelio que ha tenido muchas trabas a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Un evangelio, hermanos, que puede cambiar, que puede transformar, que puede restaurar, que puede sanar. Un evangelio que ha sido dado por nuestro propio Dios. Un Dios que no tiene limitaciones. Un Dios que no tiene vuelta. Que es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Nosotros somos los que hemos sido enviados a predicar la palabra. Decíamos en aquella ocasión que podemos ver infinidad, hermanos, de religiones. Hay por lo menos 3.500 religiones en el mundo, aproximadamente 3.250 en todo el mundo. Pero solamente la iglesia de Cristo puede proclamar el evangelio, porque las demás religiones, los demás movimientos de fe que se pudieran llamar, no tienen el mensaje de salvación. No les fue dado a ellos el predicar la palabra, nos fue dado a nosotros. Jeremías, hermanos, era un hombre joven, por eso dice ahí: soy niño. Era un hombre, hermanos, que había nacido en una sacerdotal, era hijo de un sacerdote, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Jeremías recibe una encomienda de parte de Dios, una encomienda que no era sencilla, una encomienda que no era fácil. Él tenía que hablar la palabra de Dios. Dice la palabra: todo lo que yo te envíe, irás tú y dirás lo que te mande. Versículo 7. Y eso a veces no es fácil, hermanos. Predicar la palabra de Dios tal como es, a veces no es tan sencillo. Es fácil decir: Dios te ama. Es fácil decir: Cristo te bendice, Dios te ama, Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege. Son fáciles frases para decir. Cuando bajaron a aquel hombre que era cargado por 4, usted recuerda en los evangelios, hay un hombre que es bajado por 4 y es puesto a los pies del maestro, y el Señor Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Es fácil decir la palabra, es fácil predicar ese tipo de mensajes, ¿sí o no? Lo difícil, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, por levántate y anda. ¿Qué es más fácil? A veces los mensajes suaves, los mensajes bonitos, los mensajes halagüeños, esos que nos traen esperanza, o que nos suban la espalda, o que nos dan las palmaditas, y nos gustan, nos agradan. Pero el mensaje que Dios le había dado a Jeremías no era un mensaje tan, bueno, vamos a ponerlo de esta manera,
de muchos amenes, de muchos gloria a Dios. Estamos acostumbrados que en la iglesia, ¿verdad?, a veces se predica un mensaje y no falta un gloria a Dios, un amén, un aleluya entre la gente. Estos mensajes que Dios le dio a Jeremías no eran de esos. Así que podemos entender a Jeremías cuando dice, Jehová, Señor Jehová, dice. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová. No es un gloria a Dios, no, es un Es una expresión de temor, hermanos, la que encontramos en Jeremías. Es una expresión de temor en su corazón, porque no era cualquier cosa lo que se le estaba encomendando. Él tendría que hacerle frente a una sociedad corrupta, a una sociedad corrompida, a una sociedad idólatra, y tenía que enfrentarlos con un mensaje que era totalmente contrario a lo que otros estaban predicando. Por eso su corazón se llenó de temor. Y por eso, hermanos, en esta tarde yo quiero que veamos los temores de Jeremías. ¿A qué le tenía miedo? ¿A qué le tenía temor Jeremías? ¿Sabe por qué me llamó la atención este pasaje, hermano? Porque a veces nosotros como iglesia no predicamos, no testificamos porque nos da miedo. Porque tenemos temores. Y yo quiero que veamos por lo menos 3 de los algunos que encontramos aquí. Me gustaría que viéramos por lo menos 3. Porque al igual que Jeremías y otros profetas del Antiguo Testamento, la iglesia debe de enfrentar los temores que le impiden predicar las buenas nuevas de salvación. Mire, a veces pudiéramos pensar, como muchos piensan, que el mensaje del Evangelio es un mensaje de odio, de repudio, de reprensión. A veces sí es un mensaje de reprensión, pero nunca de repudio y nunca de odio, nunca de rechazo por nadie. Pero a veces es un mensaje difícil de digerir. Y pensando en esto, pues quiero invitarlos para que veamos cuáles son los temores que como iglesia debemos enfrentar y vencer, para que podamos predicar el Evangelio como debemos, como nos fue mandado. En primer lugar, el primer temor que Jeremías tuvo que enfrentar, según lo que la Biblia nos muestra en esta tarde, y que nosotros también debemos de vencer, es el temor a la inexperiencia, a la falta de credibilidad. Miren, muchas veces batallamos porque no sabemos cómo, porque no sabemos qué, porque no sabemos cuándo, porque no sabemos de qué manera. Jeremías, hermanos, era un joven cuando fue llamado al ministerio profético. Versículo 6, dice la palabra: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. ¿Por qué? Porque soy niño. Él tenía temor, hermano, a la inexperiencia. Le tenía temor a que la gente no le creyera porque era un joven. En aquellos tiempos, hermanos, se creía que las canas reflejaban la sabiduría de una persona. Mientras más canoso estaba, más sabio era. Porque había vivido más, porque tenía la experiencia que dan los años, porque sabía, había un control mayor en su vida. No es lo mismo soltarle un carro a un joven de 15 años que soltarle un carro a una persona de 50. El mismo carro, el mismo vehículo, el mismo camión, lo que usted guste, quiera y mande. No es lo mismo soltárselo a un niño de 15 años que soltárselo a una persona de 50. ¿O sí? ¿Usted le soltaría un carro a una persona con la misma confianza? Usted diga, pues él enseña a manejar. ¿Sabe que yo enseñé a manejar a Ingrid? Y pocas veces le suelto el carro. Pocas veces. Cuando se ofrece. O cuando voy con ella. Pero a ella sola, pocas veces. 2 veces, si mal no me acuerdo, les he pedido que vaya a la casa por algo que se nos olvidó en la casa.
de aquí del templo a la casa. Y los que saben dónde vivo, saben que no vivo lejos. Pero sí tengo cierto temor de soltarle, por ejemplo, el carro para que vaya, no sé, un sábado con sus amigas a pasearse por ahí. Sí le tengo cierto temor, porque es joven, porque no tiene experiencia manejando, porque si de repente llueve y le echan el agua en el vidrio del carro, yo no sé cómo vaya a reaccionar. No tiene experiencia como para pasar por una situación de esas. Que usted me dirá, bueno, hermano, pero es que pasar por una situación de esas, cualquiera pasa, sí, cualquiera pasa. La cosa es cómo. Cuando hay experiencia, cuando se ha pasado por ese tipo de cosas antes, no está ese temor, está la seguridad de que podemos continuar porque sabemos lo que viene, cómo está la cosa. Jeremías, hermanos, era una persona que, aunque era hijo de un sacerdote, era una persona que no iba a ser tenido como una persona de respeto, o como una persona sabia, o como una persona que tuviera experiencia como para profetizar, como para ser usado por Dios en una profecía para Israel. Viene, por ejemplo, en mi memoria Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo las canas eran los que te daban esa autoridad. Jeremías venía con un mensaje bien diferente al que se estaba predicando. Jeremías venía con un mensaje bien difícil de externar, de dar. La gente, los profetas que se conocían en ese tiempo, todos estaban torcidos en cuanto a la palabra. Todos estaban mal. Todos estaban llevando al pueblo a la idolatría. Es más, hubo uno de los profetas, creo que lo voy a mencionar ahorita también, que hasta se hizo unos cuernos de hierro. Lo menciona Jeremías. Que se hizo unos cuernos de hierro y se presentó delante del rey y le dijo: con esto vas a cornear, dijo, con esto vamos a vencer a los babilonios. Y toda la gente aceptaba esas profecías, porque eran gente mayor, porque era gente que pintaba canas. El temor de Jeremías en cuanto a su juventud, hermanos, era un poco entendible por la cultura que se vivía en ese tiempo. Porque la gente iba a ver a un joven que se estaba levantando con una profecía que estaba totalmente en contra de todas las demás. En contra de todas las demás. Completamente. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que para Jeremías lo difícil ya no era tener que predicarle solamente a la gente, sino a gente que no iba a creer en la predicación de un joven. En la gente que probablemente se fueran incluso hasta a burlar de él. Jeremías era un joven que venía de Anatot, a 6,5 kilómetros de Jerusalén, y que de pronto se iba a levantar con un mensaje totalmente contrario. ¿Qué podía decirles aquel joven a los ancianos? ¿Qué podría enseñarles aquel joven a la gente de experiencia? Por ejemplo, al sumo sacerdote que había en ese tiempo. ¿Sabe de que yo me identifiqué con esto ahorita que lo estaba leyendo, hermanos? Porque se los he testificado. Cuando yo llegué a Uruachi tenía 23 años. Y hubo alguien que me dijo: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Y no es que me quiera proyectar aquí con ustedes, o que me quiera sacar la espina de aquello que pasó, de aquello que me dijeron. Pero es algo que Jeremías pudo haber sentido también. Tú eres un muchacho. ¿Tú qué nos vas a venir a enseñar a los sacerdotes de tiempo atrás? A los que ya tenemos experiencia. A los que ya sabemos el teje y maneje del templo, a los que ya conocemos cómo se hacen los rituales, cómo se lleva a cabo la liturgia. ¿Qué nos vas a venir a enseñar para nosotros? Probablemente el temor de Jeremías al decir soy niño, era ese temor, hermanos, un temor que puede llenar el corazón de cualquier creyente también. Hay creyentes, hermanos, que no se atreven a hablar, no sé, de su conversión, que no se atreven a citar un pasaje bíblico porque dicen: es que yo no sé, es que yo no he ido a la escuela bíblica,
Es que yo no conozco mucha Biblia. Y si me sale alguien que sepa más que yo. Y si me sale alguien que de veras maneje la Biblia al derecho y al revés. Y si me sale, hermanos, la palabra del Señor es clara. El Señor necesita un corazón arrepentido y convertido solamente para que nosotros podamos ser usados por Él. A lo mejor usted no puede entrar en un debate teológico, pero puede experimentar lo que Dios ha hecho en su vida, lo experimentó y es lo que usted puede externar, es lo que usted puede llevar a la gente que necesita. ¿Me explico? Miren, me ha tocado ver en YouTube, me ha tocado ver debates que hace un sujeto que se llama, le dicen el padre Toro, no sé si así le pedí. Y he visto que hacen debates. Y regularmente esos debates los hacen en una iglesia católica llena de gente católica y no dejan hablar al cristiano. Nomás les interrumpe y luego lo hace bolas con su teología y luego al final ganan porque está en un lugar especial donde toda la gente lo apoya, donde no dejan hablar al cristiano y donde el cristiano que está ahí, por lo que se ve en sus videos, son cristianos que no conocen la palabra. A lo mejor usted dirá, pues yo estoy igual, yo tampoco tengo la experiencia que tienen mucha gente como para debatir. No debata, testifique lo que Dios le ha dado. No tenga temor de lo que pueda suceder porque no tiene experiencia. Simple y sencillamente haga lo que puede hacer. Dios le dice a Jeremías, no digas que eres niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a decir? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Decirle a la gente lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Se acuerda del endemoniado de Gadareno? ¿Qué le dijo Jesús cuando el endemoniado se quiso subir al barco? Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. ¿Qué tanta experiencia podía tener aquel hombre? ¿Qué tanta experiencia podía tener aquel endemoniado? O aquellos endemoniados, porque la Biblia dice que eran dos. ¿Qué experiencia podían tener? ¿Qué experiencia tuvo la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? La mujer samaritana llega al pozo, encuentra a Jesús en el pozo y luego Jesús le dice, dame de beber. Y empieza una plática entre ellos. Y cuando la mujer le dice, no tengo marido, Jesús le dice, esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero aquella mujer va al pueblo y les dice a los hombres, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué experiencia tenía? ¿Qué experiencia tenía? La experiencia de su conversión. Nada más. Eso es suficiente, hermanos, para que Dios nos use. Eso es suficiente para que Dios abra nuestra boca y que podamos llevar esa palabra de salvación a la gente. Mire, tristemente estamos pasando por un tiempo en el que, así como con Jeremías estaba dando un mensaje de juicio, un juicio que venía contra Judá. Nosotros estamos, hermanos, en un tiempo en el que el juicio se acerca, y no es un juicio contra Judá, es un juicio contra toda la tierra. Y Jeremías tenía que llevar ese mensaje. Juicio de Dios viene contra Judá por su pecado, por su idolatría, por su rebeldía. Allá afuera, hermanos, hay gente que si nosotros no les hablamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo único que les espera es un juicio eterno. Por eso tenemos que vencer el temor a la inexperiencia, a la falta de credibilidad. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron, te doy tanto tiempo para que te regreses? ¿Les ha pasado? ¿O les llegó a pasar alguna vez? Que le dijeron, te doy 6 meses, no, en 15 días ya vas a andar otra vez igual. Tenemos que enfrentar esos temores, hermanos. En cierta ocasión una persona a mí me dijo, no,
Algún día lo voy a ver igual que yo. Usted no diga que esto no da de comer, me dijo. Porque un día lo voy a ver igual que yo. Yo tenía 16, 17 años en ese tiempo, hermanos. Y gracias a Dios aquí estoy para la gloria del Padre. Para la gloria de Jesús. El Señor me sostuvo, el Señor me ha guardado. Pero hay gente que no nos cree. Hay gente que no cree en lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir testificando lo que Dios hizo en nosotros. Yo no puedo testificar de aquella mujer que me tocó ver que se levantó de una silla de ruedas y la pataleaba porque decía que 10 años había estado atada a esa silla. Yo no puedo testificar por ella, pero puedo testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Que Dios me sanó de tosferina, que Dios me sanó de sarampión con neumonía. Sin importar, hermanos, lo que pase, tenemos un testimonio que dar. Sin experiencia o con experiencia. Pero podemos decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otro de los temores que Jeremías tuvo que enfrentar, y ahora nosotros también debemos vencer, es la actitud de la gente a la que somos enviados. Versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo, estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Híjole, a veces la gente como es terrible. Somos terribles. Somos buenos para juzgar. Somos buenos para levantar el dedo. Somos buenos para acusar. Somos buenos para ver las cosas negativas de la gente. Hay una película, no sé cuántos la hayan visto, se llama A Prueba de Fuego. ¿La han visto? No. Al rato la ponemos. Esta película trata de la vida de un bombero, el matrimonio de un bombero y su esposa. Y cuando se trata de sacarle la garra al esposo, al bombero, o cuando se trata de meter cizaña en el matrimonio, la mujer trabaja en un hospital, y todas las enfermeras, compañeras ahí de la mujer, empiezan a meterle cizaña al esposo y a hablar mal de él, y le sacan la garra, y hablan de su carácter, y hablan de su falta de responsabilidad, y de que siempre está metido en otras cosas, en fin. Llega el momento en el que un doctor del hospital empieza a cortejar a la mujer casada. Incluso se quita su anillo de bodas el doctor para poderla cortejar. Cuando el bombero se da cuenta, viene y le reclama al doctor. Y todas las enfermeras que estaban ahí se dieron cuenta de que vino el hombre a luchar por su esposa, a reclamar por su esposa. ¿Saben cuántas le dijeron eso a la mujer? Ninguna. Nadie le dijo nada. Oye, vino tu esposo y le reclamó al doctor, vino tu esposo y le dijo que te ama y que quiere luchar por ti y que va a luchar por tu matrimonio. Y nadie le dijo nada. Solamente le dijeron aquello que afectaba negativamente su matrimonio. Eso sí lo platicaban y lo decían a toda voz. Mire, volvemos a la condición de Jeremías. Decía ahorita, un joven hijo de un sacerdote, pero un joven al fin. Ahora, en tiempos en los que la nación toda se había entregado a la idolatría, y cuando decimos que toda la nación es porque toda la nación, incluso el sacerdocio, eran idólatras, eran corruptos, no les importaba la palabra de Dios, no les interesaba la voluntad de Dios. Había en aquellos tiempos otros profetas a los que Dios no les había hablado, y ellos corrieron a profetizar. Ellos no fueron enviados, pero ellos corrían, dice la palabra, a profetizar. Dios no les había hablado. Esa era la condición espiritual que había, y es la condición espiritual que hay en nuestros tiempos. Es la misma condición espiritual de nuestros tiempos. Si vamos ahí en Jeremías, en el capítulo 25, si mal no me acuerdo. Jeremías. Ahí les digo exactamente. No es el 25.
Es el 23. Jeremías 23. Dice en el versículo 16. Bueno, desde el 15 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. ¿De quiénes? De los profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿Cómo está ahorita, hermanos? ¿Cómo está el tiempo ahorita? ¿Qué se predica en este tiempo? Seguimos leyendo. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Escuche, ¿a quiénes le dicen paz tendréis? A los que enojan a Dios. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, a los que me hacen enojar, a los que me molestan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. La predicación de Jeremías era totalmente contraria a esto, hermanos. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Fíjense cómo se contrasta el mensaje de Jeremías en el versículo 19 al mensaje de los profetas del versículo 17. ¿Sí notan la contraposición ahí? ¿Cómo se contraponen? ¿Cómo se contradicen? Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces vemos, hermanos, la condición como estaba en el tiempo de Jeremías, y vemos la condición como está en nuestro tiempo. Hoy se levanta cada personaje, cada persona con un discurso, con una palabra que avientan al pueblo, y el pueblo la acepta. Pero hábleles de la palabra de Dios. Ahorita es fácil creer que hay vida en Marte, es fácil creer que hay vida en la Luna, es fácil creer que no sé, cualquier cantidad de cosas. Hay gente que acepta el aborto y han aceptado que el feto dentro de la madre no es vida, no es un ser humano. Por eso cuando el feto nace, nace un pollo, nace un becerro. Porque lo que hay dentro de una mujer no es un bebé, es un nada. Sabrá Dios quiere salir de ahí. ¿Lo creen? Hay gente que piensa, hermanos, que el hombre puede hacer familia con otro hombre. Así estaba la condición del mundo. Así estaba la condición con Jeremías. La gente estaba por años escuchando un mensaje que estaba torciendo la fe. Es más, encontramos en Jeremías al primer perseguidor de la escritura, Joacim, que rasgó el rollo de Jeremías y lo lanzó a un brasero que tenía frente a él, porque no querían aceptar la palabra de Dios. En nuestro tiempo, hermanos, hay lugares, me parece que es en Escocia, donde hay clínicas abortistas, creo que lo hemos mencionado ya. Hay clínicas abortistas y hay una ley, por ley, ya con decreto y todo, de que usted no puede orar a 200 metros de una clínica de esas. A 200 metros. Si usted vive en la esquina de enseguida, de enfrente de una clínica de esas, o si usted vive a cuadra y media de esa clínica, usted no puede orar en voz alta. ¿Por qué? Porque ofende a los que van a abortar.
ofende a los médicos, ofende a los que trabajan en esos hospitales. Me ha tocado ver, hermanos, a 2 personas por lo menos, que estaban debajo de un árbol, con la cabeza agachada, con sus ojos cerrados, y pasó la policía y se los llevó, porque estaban orando. Y el cargo por orar en la vía pública era que estaban violando la ley de civilidad de la ciudad. Como aquí decir faltas a la vía pública. Imagínense a dónde vamos a parar, dijo el Buki, ¿verdad? Imagínense lo que es eso. Jeremías venía con un mensaje completamente diferente a lo que se estaba predicando. La gente no quería recibir ese mensaje. Qué difícil es predicar la palabra de verdad cuando la gente ama la mentira. ¿No es cierto? ¿De cuántos de nosotros se han burlado, hermanos? ¿De cuántos de nosotros se han reído por la fe que profesamos? Ahí viene el loco este con su música de religión. Ahí viene el loco este a hablarnos de la Biblia otra vez. Ahí viene este loco a contarnos de su libro de fábulas, de su libro de cuentos. ¿Cuántos mensajes así podemos ver en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todo ese tipo de redes? Que se burlan, que se ríen. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, marchas donde las personas van y agarran a un predicador y le rompen la Biblia delante de él, donde lo escupen, donde lo golpean? A veces, hermanos, la gente que tenemos que enfrentar causa temor en la iglesia. Causa temor en la iglesia. Dios le tuvo que decir a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Qué tremendo es, hermanos, que a veces nos gana el temor. No sabemos cómo vayan a reaccionar. A lo mejor reaccionan mal, a lo mejor reaccionan bien. No lo sabemos. Por lo menos a mí, una vez una persona me dijo: me estás ofendiendo. Ahí muere. Ahí le paramos. Hasta la próxima oportunidad. Pero también nos ha tocado que nos amenazan de muerte, que nos tiran un balazo, que nos tiran pedradas, que nos golpean. Nos ha tocado también. En cierta ocasión, andábamos aquí en Los Morelos, aquí en un cocoteo, y andábamos evangelizando, y a mí me tocó que me acompañara un jovencito que se llamaba Manuel Ojeda. Y andábamos ahí en el pueblo, en Gran Morelos, y estaba haciendo mucho sol. Entonces le dije: oye, pues aquí hay una tiendita, y vamos a tomarnos una soda. Y entramos a la tienda, y cuando entramos a la tienda, la señora nos vio con la Biblia. Yo llevaba la Biblia, y la señora que nos vio con la Biblia sacó el bastón y nos dio un bastonazo, hermano, desde detrás del mostrador. No nos pegó, nada más nos tiró el bastonazo así. Y dijo: a mí no me venga con sus cosas, y me tiró el bastonazo a mí. Y ni siquiera teníamos pensado hablarle de la palabra a ella, íbamos por una soda para tomarnos de ello. Y así, hermanos, hay muchos que todavía en nuestro tiempo se cierran de tal manera que pueden incluso reaccionar violentos ante la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir predicando, hermanos, confiando que Dios está con nosotros. Es más, aquí lo vimos afuera. ¿Se acuerdan? Aquí lo vimos afuera. Es que no sabemos quién nos pueda tocar. Un orangután, un perro bravo, no sé, un pan de Dios. También. Pero a veces ese temor está. Y si voy y toco esa puerta, y si me sale alguien agresivo, o si voy y me acerco con ese señor, o con esa señora, y me acusa de algo que no le estoy diciendo, o que no le estoy haciendo. Este es el temor. Ahorita, a como están las cosas, es el temor de: ay,
si me acusa la señora de que la estoy acosando. Pero dice el Señor, contigo estoy. Contigo estoy, dice, para librarte. Sí, hermanos, a veces el temor llega. A veces el temor puede estar ahí. Puede venir a nuestras vidas. Pero tenemos que cumplir con la tarea. Tenemos que cumplir con la tarea. Sin importar cómo pueda reaccionar la gente a nuestro alrededor. Tal vez se ofendan, tal vez se molesten contra nosotros. Pero nosotros tenemos una necesidad impuesta por Dios, hermanos. Y lo vuelvo a repetir, esa gente va directo a la condenación. Esa gente va directo a un lago de fuego, hermanos. Y como le decía a alguna persona alguna vez, supongo que te estás quemando, que estás dormido en tu casa y se te está quemando la casa. ¿Qué prefieres? ¿Que te tumbe la puerta y te pegue de gritos que la casa se está quemando? ¿O que piense que te voy a ofender y mejor me quedo callado? ¿Qué preferiría usted, hermano? ¿Qué preferiríamos nosotros? Que nos gritaran y nos asustaran y te estás quemando, se te está quemando tu casa. O que nos dijeran, no, sabes de que pues me dio miedo ofenderte, me dio miedo porque te vi bien dormido y me dio miedo que te molestaras porque te iba a despertar, pero pues, ¿qué preferimos, hermano? Yo creo, hermano, que la gente, cuando de veras recibe el mensaje de parte de Dios, aunque en su tiempo se hayan enojado, cuando reciben el mensaje agradecen el que le hayamos insistido, el que les hayamos llevado la palabra de Dios. Otro temor que Jeremías tuvo que enfrentar y que ahora nosotros también debemos de vencer es el temor a no saber qué decir. ¿Cuánto tiempo tenemos en el Evangelio? Algunos tienen poco tiempo, otros tienen años en el Evangelio. Y a veces nos da temor en no saber qué decir. ¿Cómo vamos a contestar? ¿Cómo vamos a responder? Ahorita hablaba acerca de los que van y hacen sus debates con el Padre Toro, ¿eh? Que nomás demuestran la ignorancia que hay en ellos. En primera, por el lugar en el que escogen para los debates, y en segunda, porque se ve que no conocen Biblia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, hermanos? Debemos de ponernos en manos de Dios y decirle, Señor, dame la palabra. Dame palabra para esta persona. En Jeremías 1, del 9 al 10 dice la palabra, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Quiero decirles una cosa, hermanos. A veces pensamos que porque una persona es pastor, se la sabe de todas. Y no siempre es así. No siempre es así. A veces también nos falla, a veces tampoco sabemos qué decir. Les he platicado cuando estábamos en Urbachi, nos tocó traer la troca, me tocó traer la troca para que le hicieran un overhaul. Y en una de las vueltas que di para Chihuahua en la troca, venía saliendo de Cuauhtémoc y estaba una pareja parada en la carretera, a un lado de la carretera, afuera de Cuauhtémoc, y estaban pidiendo ride. Y como allá en la sierra, a mí me tocó pedir ride muchas veces, y me tocó que me dejaran ahí parado mientras se reían y se iban riéndose. Pues yo acostumbraba a dar ride cuando venía. Total, venía la pareja, la mujer estaba embarazada, el joven y la mujer se subieron atrás en la caja, y yo no me arranqué, sino que les hice señas de que se vinieran a la cabina, pues la mujer embarazada, y no de traerla hacia atrás. Y ya se vinieron, y cuando veníamos en la cabina, ya veníamos en camino, y yo sentía la necesidad de hablarles el Evangelio, y decía, Señor, pues ¿qué les digo?
y no hallaba qué decirles. Y usted dirá, mi hermano, pues si es pastor, sí, soy pastor. Y yo le dije al Señor, Señor, yo siento que tú quieres hablar. Yo siento que tú quieres decirle algo a estas personas. Yo venía en mi mente hablando con el Señor y le dije, Señor, si tú quieres hablarles a ellos, aquí está mi voz. Aquí están mis pulmones, mi garganta, aquí estoy. Háblales tú, yo no sé qué decirles. Sé que quieres decirles algo, pero no sé qué decirles. Y en la plática que traíamos, a mí bueno, en ese momento Dios me dio la idea y les pregunté que cuántos hijos querían tener, porque ellos comentaron que tenían 2 hijas que estaban en Chihuahua y la mujer estaba embarazada. Entonces les dije, ¿y van a seguir teniendo hijos o ahí le van a parar? Y el muchacho me dijo, Dios dirá. Y esa fue la puerta que Dios abrió para que ellos recibieran el mensaje de salvación. Porque el muchacho dijo, Dios dirá. Y entonces le pregunté, ¿y cómo te llevas con él? Y la muchacha me dijo, bien. Y le dije, no, es que no te pregunté a ti, le pregunté a él. Porque él dijo, Dios dirá. ¿Cómo te la llevas con Dios? No, pues más o menos, me dijo él. Le digo, ¿y si Dios te estuviera hablando ahorita por medio de mí, sabrías que es Dios o pensarías que soy yo? Y él me dijo, no, pues no sé. Y empecé a hablarle del Evangelio. Dios empezó a hablarle a través de mí. Ellos se bajaron salvos de esa troca, hermano. Hicieron su oración de fe en esa troca. Yo espero que después de eso ellos hayan buscado una iglesia y se hayan seguido congregando. Yo incluso les dije, no los voy a bajar de la troca si no hacen la oración. Yo los voy a llevar hasta donde les dije que los iba a llevar, hasta el Cerro de la Cruz. Yo viví en el Cerro de la Cruz, hermanos. Y ellos también. Bueno, mi mamá vivía en el Cerro de la Cruz. Y ellos aceptaron el mensaje ahí en la troca, aceptaron la salvación ahí en la troca. Pero, repito, yo no sabía qué decirles o cómo introducir el mensaje del Evangelio. Y a lo mejor usted está igual. A lo mejor usted también quisiera poderle decir a alguien algo y no sabe cómo decirle. Hay alguien en su mente en este momento, hay alguien en su corazón en este momento, a quien a lo mejor a usted le gustaría decirle algo y no sabe qué decirle. O a lo mejor dirá, es que ya le he dicho de todo. Y aún así no quiere, aún así no sé cómo llegarle al corazón. Aquí es donde entra el papel del Espíritu Santo. Ahí es donde entra la función de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros podemos decirle, Señor, yo sé que tú quieres hacer algo con esta persona, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé qué decirle, pero aquí está mi vida delante de ti, para que tú la uses, para que tú te glorifiques, para que tú hables y tú transformes ese corazón. Porque finalmente, hermanos, no somos nosotros los que vamos a transformar una vida. No somos nosotros los que vamos a cambiar un corazón. Simplemente no pudimos guiar el nuestro. No pudimos guiar nuestra propia vida sin Cristo. Tuvimos que venir a Él y renunciar a nosotros mismos y entregarle nuestra vida a Él, entregarle nuestro corazón, decirle, Señor, yo no puedo sin ti, yo necesito que tú entres en mi vida, para que mi vida pueda ser corregida, para que mi vida pueda ser transformada. Igual, de la misma manera, yo no puedo transformar otro corazón. Yo necesito que Dios lo haga. Y Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. Dios quiere usarle a usted, Dios quiere usarme a mí, Dios quiere usarle a usted que está por allá en internet también. Pero necesitamos venir delante de Él y decirle, Señor, yo no sé cómo. Yo no quiero usar mis palabras y poner mis palabras en tus labios. Yo no quiero poner mis palabras en tu boca. Yo quiero que tú pongas tus palabras en la mía. Jeremías, hermanos, tenía temor a no saber qué decir. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo voy a confrontar
a esos falsos profetas? ¿Cómo le voy a decir a la gente que lo que les están profetizando está mal? ¿Cómo le voy a decir a la gente que lo que les están diciendo son mentiras? Si tienen años creyéndolo, tienen toda su vida creyéndolo, tienen profetas que han incluso, no sé, están en la presencia del rey, tienen toda la confianza del rey. ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo voy a llegar con un mensaje contrario a lo que les están diciendo? ¿Cómo voy a llegar yo con un mensaje en contra de las imágenes, en contra de la idolatría, en contra del pecado que están practicando? En cierta ocasión me decía Leti, oye Martín, dice, eso que dijiste, esta palabra en específico, mencionó una palabra, me dijo, puede ofender a algunos de los hermanos. Y le digo, entonces, no predico la palabra. No, me dijo, no. Si Dios te lo está poniendo, si Dios te lo está diciendo, tienes que decirlo. Tienes que hablarlo. Ahorita me lo dice. Tienes que hablar la palabra. Y eso, hermanos, es algo que ha sido mi temor siempre. Yo no quiero predicarles un mensaje que venga de mi corazón o que venga de mi mente. No debo hacer eso, no puedo hacer eso y no quiero hacer eso. Y sin embargo, hermanos, hay gente que se puede ofender, sí hay. En cierta ocasión estábamos en una congregación y un hombre como de este tamaño y como así, hagan de repente ven, pero más hizo. Se paró en una iglesia, hermanos, así a un lado, se paró y le dijo al pastor, padre, sálgase para afuera, ahora tengo bien carnal. Así le dijo un hermano de la iglesia a un pastor. No fue a mí, gracias a Dios. Pero era un peso pesado. Y el pastor todo ese perrito. Sí, hermano, a veces la palabra que se predica, a veces puede lastimar sensibilidades. Hermano, me tocó predicar en una iglesia donde el mensaje que yo hablé, hermanos, hablaba sobre el adulterio. El pastor estaba en disciplina, por eso. Y cuando yo llegué y tomé el lugar, hermano, yo estaba comenzando el ministerio, apenas estaba empezando a aprender a predicar. Y empecé a predicar y yo les dije a los hermanos, yo quiero decirles, hermanos, que este mensaje Dios me lo dio y lo tengo que predicar porque Dios me lo dio y no quiero que alguien se vaya a sentir aludido como en forma personal porque no es mi intención. Y prediqué el mensaje, hermanos, y dije lo que Dios me había dicho que dijera en cuanto al adulterio. Al final una persona se acerca y me dice, Martín, la palabra se predica, no se disculpa. La palabra se predica, no se disculpa. Tú tienes que predicar lo que la Biblia dice. Tú tienes que predicar lo que la Biblia enseña. Si Dios no se disculpa en la palabra, tú no te disculpes por Él. ¿Y saben quién fue el que me dijo eso? El que estaba en disciplina. El que estaba disciplinado por adulterio me dijo, Martín, la palabra se predica, no se disculpa. Es que tenemos que confrontar, hermanos, a las personas con su situación. Pero nosotros no podemos levantar el dedo y decirle, usted esto, usted aquello, no. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y ponga la palabra en nuestro corazón, en nuestros labios, para que el corazón de aquella persona pueda recibir esa palabra y pueda aceptarla y asimilarla y digerirla. No sé si me estoy haciendo entender. A veces es difícil, hermanos.
el no saber cómo vamos a hablar, cómo vamos a decir las cosas. El mensaje de Jeremías era un mensaje muy pesado. Ríndanse a los caldeos, entréguense a los caldeos, entréguense a los babilonios, dejen que ellos gobiernen, dejen que ellos hagan lo que tengan que hacer en la ciudad. Habiendo un rey en la ciudad, habiendo un ejército en la ciudad, y habiendo profetas que profetizaban bendición y prosperidad en la ciudad, Jeremías les estaba predicando un mensaje diferente, que no era al gusto de ellos, no era lo que ellos querían que se profetizara, no era lo que ellos querían que se hablara, no, pero era el mensaje que Dios quería que se dijera. En el libro del Éxodo, hermanos, déjenme ver si encuentro la cita rápido. La Biblia habla de que el pueblo había llegado al mar, a la orilla del mar, y venían los egipcios tras ellos. Déjenme ver aquí, lo buscamos rápidamente. Éxodo 14. Éxodo 14:13. ¿Lo tienen? Dice la palabra, y Moisés, ¿quién? Moisés, dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué cosa? Tranquilos. Oiga, ese mensaje es un mensaje de amén, como para decir amén, gloria a Dios, ¿sí o no? Que usted en sus problemas, en su necesidad, en su enfermedad, en lo que usted traiga, le den un mensaje como este: Jehová peleará por ti, tú vas a estar tranquilo, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios va a pelear por ti. ¿Qué dice usted? Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero, escuche, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién lo va a dividir? ¿A quién le está diciendo Dios que lo divida? Dios no está diciendo yo lo voy a dividir, Moisés. Dios le está diciendo tú divídelo. Tú abre el mar. Tú levanta tu vara, le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Pregunto, ¿se parece el mensaje que predicó Moisés a lo que Dios le está diciendo? No se parece nada, hermanos. Moisés habló de su corazón. Moisés habló del deseo que había en él. Jehová peleará por nosotros. Pero Dios le dice: hey, Moisés, haz tu parte. Tú levanta tu vara, tú levanta tu mano, tú divide el mar, y los hijos de Israel pasen por el medio del mar. No era el mismo mensaje. Sí, Dios peleó por ellos, Dios ahogó a los egipcios, Dios cerró el mar, como cuando alguien le da una palmada a un coyote, a un mosquito, a un zancudo, no sé cómo le digan allá donde usted esté viendo. Dios cerró el mar a 4 metros por segundo, hermanos. Los egipcios no tuvieron oportunidad de escapar, ninguna.
Pero los hijos de Israel tuvieron que hacer su parte. El mensaje que Moisés estaba predicándoles no era el mensaje que Dios tenía para el pueblo. No era. Era un mensaje totalmente diferente. Era un mensaje totalmente distinto, hermanos. El punto aquí es, hermanos, que a veces no sabemos cómo transmitir el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Ahí es donde tenemos que venir y decirle: Señor, dame tu unción, dame tu gracia, dame tu misericordia, ayúdame a hablar como tú quieres que yo hable. Porque no se trata de salir a ofender a la gente, no se trata de salir a levantar barreras entre Dios y la gente. Se trata de que la gente se pueda acercar a Dios con la confianza de la palabra que usted y yo estemos predicándoles. No sé si me explico. Tenemos que darles esa confianza. Así como alguien nos la dio a nosotros y pudimos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzamos la misericordia de Dios. Así la gente allá afuera necesita que usted les dé esa confianza de acercarse a Dios. De hablarles en amor, de hablarles con sabiduría. Y ese amor y esa sabiduría solamente pueden venir de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. No hay más. No hay otra manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, la Biblia dice que estaban 120 hombres y mujeres reunidos en el aposento alto. La Biblia dice que estaban todos unánimes juntos esperando la promesa del Padre. Y de repente, dice la Biblia, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que estaban alrededor, todos los que llegaron al oír el estruendo, todos los que llegaron a ver qué estaba pasando, empezaron a oír las maravillas de Dios en su propia lengua. Escuche. Ellos vieron a los hermanos, a los cristianos, a los discípulos del Señor, todos hablando en diferente idioma. Pero todos entendieron las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que operó ahí? El Espíritu Santo, que puso su palabra en la boca de los discípulos. Tal vez nosotros no sabemos qué decir en el momento clave, pero Dios conoce los corazones y sabe de qué tenemos necesidad. Él nos va a dar palabras, hermano, para que la gente reciba la palabra. Pero tenemos que ponernos en sus manos y decirle: Señor, tú eres el que puedes hablar, tú eres el que puedes transformar. Dame la palabra, Señor. Quita los temores de mí. Jeremías tuvo que enfrentar sus temores, como quizá nosotros tengamos que enfrentar los nuestros al momento de predicar o testificarle a otros acerca de la obra de Dios en nuestras propias vidas. Sin embargo, así como Jeremías, nosotros también debemos enfrentar esos miedos y vencerlos. Jeremías los venció, hermano. Él venció el hecho de que era joven y no tenía experiencia. Él profetizó lo que Dios le dijo que profetizara. Él venció el temor a enfrentarse a la gente. Incluso uno de los profetas le dijo: no vas a ver la salvación de Dios, te vas a morir. Y se murió. El de los cuernos, que le dijo a Jeremías: ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios de mí y se te metió a ti? Jeremías venció el temor, hermanos, de enfrentarse aún al rey. Y enfrentó con valor y fue echado a una fosa. Y usted conoce toda la historia de Jeremías. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, y nos dará la victoria, nos dará la palabra correcta que llegue al corazón de aquel que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Así que no nos cansemos, hermanos, de predicar, no nos cansemos de llevar la palabra de vida eterna a la gente, porque esa gente, sin saberlo, solamente está esperando el día del juicio.
pero usted y yo sí lo sabemos. Y sabemos que hay una oportunidad de que esa gente se salve. Y esa oportunidad se las quitamos cuando nosotros callamos y dejamos de hablar el Evangelio. Si no tenemos la experiencia de predicar, por lo menos sabemos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y eso es lo que podemos decirle a la gente. Cristo cambió mi vida. Cristo te puede cambiar a ti. Su palabra habla de que la promesa también es para ti y para los tuyos. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Dios. Le he predicado a mis hermanos, Señor, lo que creo pusiste en mi corazón esta tarde, Señor. Y quiero darte gracias por ello, Padre, porque tú has hablado a nuestro corazón, Dios. Yo quiero pedirte que nos des el ánimo y la fuerza, Señor, para que podamos salir a las calles a predicar tu palabra, Señor. Que podamos ver a los vecinos, Señor, y podamos hablarles de tu palabra. Podamos decirles el cambio que tú has hecho en nuestras vidas, que ellos puedan verlo, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, el cambio que tú has hecho en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y que nos des la gracia para afrontar lo que venga, Señor. Sabemos que hay gente que se va a molestar, que se va a ofender por tu palabra, Señor, pero yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, confrontando esos corazones, Señor, y que tu palabra llene sus vidas, que tu palabra llegue a sus corazones, a lo profundo de su espíritu, Señor, a su conciencia, Padre, y ellos puedan entender la necesidad que tienen de rendir sus vidas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pongo en tus manos nuestras vidas para que tú nos uses, Señor, conforme a tu misericordia. Úsanos, Señor, en predicar tu palabra, en llevar, Señor, el Evangelio a los que lo necesitan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a vencer los temores, Padre. Ayúdanos a vencer todo temor para que podamos ser valientes y llevar tu palabra a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí, hermana, ahí le voy. Nada más despido, nos vemos con el favor de Dios el viernes a las 6 para la oración y el domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga, hermano.